Hola, hola mis binarios favoritos, bienvenidos a un nuevo capítulo donde vamos a ver la cláusula where. Y claro, ya lo hemos visto en algunos videos, pero quiero dedicar este video exclusivamente a esta cláusula súper importante para filtrar datos. Si tú eres nuevo por aquí y encontraste este curso, no se te olvide suscribirte y pertenecer a esta comunidad binaria. A ti que ya estás suscrito, muchísimas gracias. Este curso está inspirado en la certificación oficial de Microsoft, así que si tú te estás preparando para obtener esa certificación o simplemente quieres adquirir conocimiento y herramientas del Management Studio de Microsoft, pues estás en el canal indicado. Vamos al Management Studio y aquí yo ya tengo preparados los scripts. Bueno, como les dije, la cláusula where sirve para filtrar registros. Y tenemos la opción 1, que es el Finding a Row by Using a Simple Quality. Aquí lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a ocupar la base de datos AdventureWorks 2019 y la tabla se llama Store. Me lo está organizando alfabéticamente, es esta tablita. Entonces simplemente estoy haciendo un Select asterisco, es decir, voy a seleccionar todas mis columnas de esta tabla, y el where aquí juega un papel súper importante. ¿Por qué? Porque si yo solo selecciono toda mi tabla, pues me va a mostrar todos los registros, que contiene 701 registros. Pero si yo solo quiero filtrarlo por un registro, como aquí dice Simple Equality, que por ejemplo voy a buscar el registro 304. Si lo busco manualmente, pues aquí está. Lo voy a ejecutar, voy a seleccionarlo y entonces ya no me va a ir a traer toda mi data, solo me va a ir a traer exclusivamente el que haga el match. No solo lo puedo hacer por Business Entity ID, lo puedo hacer por cualquier otro campo que yo desee. Ok, mi siguiente ejemplo es encontrar registros que contengan un valor que sea parte de mi string. ¿A qué se refiere esto? Para esto voy a seguir ocupando la misma tabla, voy a ejecutarla, que es la que tiene 701 registros, pero la diferencia es que ahora voy a filtrarlo por la columna name, que contenga bikes, ¿ok? Si yo ejecuto utilizando el like, que es un comando que ya vimos también, voy a ejecutarlo y entonces ya me filtra a 701, ahora el resultado son 60 registros. Porque no importa, aquí le estoy poniendo un porcentaje al inicio y al final porque no me importa la posición, es decir, puede venir al inicio, al final o en medio. Muy bien, si yo lo quisiera, podría retirar ese porcentaje, el del inicio, y ahora solo me va a filtrar los que contengan la palabra bikes en name solo al inicio, así como lo estoy mostrando. Muy bien, seguimos con el otro apartado. Y el otro apartado es que encuentras registros usando un operador de comparación, que ya los vimos, ¿verdad? También. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo, aquí ya no estoy seleccionando esa tabla, aquí ya estoy seleccionando la de Purchase Order Header. Si le doy un Select, me va a mostrar 4012 registros. Pero ahora dice, ok, perfecto, pero ahora muéstrame donde el tax amount sea mayor a $1000 y aparte el año del order date sea solo del 2001. Vamos a hacerlo por partes. Por ejemplo, si yo solo filtro esto, sabemos que de inicio son 4012, pero si solo el tax amount sea mayor a $1000, pues ahora me lo reduce a 1553. Vamos viendo cómo va filtrando la data de acuerdo a los requerimientos que nos van solicitando. Pero ahora nos dice el contador, ok, pero solo quiero registros del 2011. Perfecto, pues agregamos un AND y listo, 2011. Y ahora va a mostrar solo 11 registros. ¿Por qué? Porque son order date del 2011 y además que el tax amount sea mayor o igual a $1000. Muy bien, ahí está ese apartado. Vamos con el siguiente. Y el siguiente es, vas a buscar registros donde, tenga cualquier condición se cumpla. Es decir, no me importa que todas se cumplan. Aquí solo con una que se cumpla, con eso muéstramelo. Y para eso vamos a ocupar el operador OR. Es decir, muéstrame el registro ya sea que se cumpla o se cumpla esta condición o se cumpla esta condición.
Como pueden ver aquí, estoy fusionando también el igual o estoy fusionando el like. Muy bien, vamos a comenzar con este apartado. Por ejemplo, ¿cuánto contiene mi tabla vendor? Ok, 104 vendor, es decir, proveedores, por así decirlo. Entonces, donde solo credit rating tenga igual a 1. ¿Cuál es el credit rating? Es ¿verdad? Como puedo ver, tiene diferentes valores, 1 o 2. Pero si yo solo filtro los del valor 1, pues me muestra 84. Perfecto. O donde el activate flag sea igual a 1. Vamos a ver esto cómo va a aumentar o yo creo que va a aumentar. Ok, 102. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí el credit rating es 2, ok, pero la que se cumple es active flag, es por eso que lo muestra. Si yo acá sigo seleccionando otro OR, en este caso lo voy a dejar abajo para que ustedes lo puedan ver sin ningún problema, aunque yo regularmente lo manejo de esta manera, ¿verdad? Cuando ya se empieza a hacer muy amplia mi consulta, pues comienzo a darle estructura y forma a mi query. Entonces aquí puede decir se cumple esta o esta o esta. Aquí va a aumentar porque aparte el account number debe iniciar con W, ok, de 102 ahora me va a mostrar, bueno, 102. Perfecto, no hay ninguna que se haya agregado. Pero por ejemplo, si yo comento esta, probablemente, vamos a ver si hay una variación. Ok, se reduce un poco, ¿por qué? Porque entonces pues probablemente hay menos que comiencen con W porque la que estaba incrementando era esta condición. Ok, pues ahí está el ejemplo de filtrar datos donde cualquier condición se cumpla, que es el OR. Ok, vamos con la siguiente, que es encontrar registros donde todas las condiciones se deban cumplir. A diferencia de la otra, que es el OR, en este caso vamos a ocupar el AND. Entonces voy a estructurar nuevamente mi consulta para que tenga forma y sea muy fácil su lectura. Las otras, como estaban muy simples, por eso no es que las estaba acomodando. Nuevamente selecciono mi vendor y tiene 104 registros. Ok, donde credit rating sea igual a 1, perfecto, son 84. Vamos a ir viendo que se va a ir reduciendo conforme vayamos agregando más consultas. Perdón, más AND a mi cláusula where. Ok, con esto que estoy seleccionando, solo ejecuto esa parte del código. Ok, voy a seleccionar ahora active flag. Entonces se debe cumplir esta y esta, ambas deben ser igual a 1. Ok, por ejemplo, esta y esta sí se cumplen, pero esta y esta no se estarían cumpliendo, por lo tanto este registro me lo estaría excluyendo. Veamos si se reduce, me muestra 84 y en este caso muestra 82. Ok, descarte 2. Y ahora donde account number inicie con W. Vamos a ver, se debe reducir bastante y entonces me dice, ok, estos 3 registros únicamente cumplen con todas tus especificaciones, es decir, credit rating en 1, active flag en 1 y aparte el account number inicia con W. Perfecto, pues ahí está ese apartado. El otro es encontrar registros de acuerdo a unos valores de lista. Para eso vamos a ocupar el int y es que es muy sencillo. Vamos a ocupar en este caso, para este ejemplo, la tabla de persons, donde están todos los registros o todas las personas, que son 19.972 personas. Ok, pero solo queremos donde first name, es decir, las personas que se llamen Ken, Michael o Gail. Espero estar pronunciando correctamente los nombres. Entonces voy a filtrar, le voy a dar ejecutar y efectivamente hay muchos Michael, muchos Gail y Ken. Bueno, hay 68 personas con ese mismo nombre y también podría filtrar. Por ejemplo, podría mezclar. Aquí podría hacer esta fusión donde coloque and y aparte por el middle name. Por ejemplo, middle name, voy a colocarle aquí middle name y podría ser otro int. Entonces el middle name donde sea, por ejemplo, Martínez y donde sea Patton. Ok, únicamente con estos
ejecuto y bueno, creo que aquí, a ver qué pasó, voy a volver a ejecutar porque sí se tuvo que haber cumplido. Ok, perfecto, entonces no hay personas que se llamen Ken y aparte Patton, entonces necesitaría aquí fusionarlo con un OR. Vamos a verlo, OR, porque recuerden que el AND se deben cumplir ambas condiciones. Entonces aquí tengo, bueno, 68 si hay esa fusión. Perfecto. Bueno, no tiene tanto sentido porque yo lo que quería era reducir mi data. Por ejemplo, Michael sí, entonces voy a ponerle, nuevamente regreso mi AND, pero me cercioro que existe un Michael Allen y un Michael Baithe. Entonces vamos a seleccionar, ejecutar y algo está sucediendo. Entonces vamos a ver, es que no es middle name, yo me estoy confundiendo, entonces es last name. Muy bien, entonces son cosas que pasan mucho también en producción, pero bueno, no en producción, en nuestras pruebas, y para eso estamos, para estar pues aquí haciendo pruebas. Malo que fuera aquí un update o un delete. No hay problema mientras sea un select. Y aquí ya me lo está filtrando, vean que ya encontró, o más bien redujo todos los Michael, y aparte que su apellido sea Allen o Blythe. Ok, lo pronuncié mal en el otro. Perfecto, vamos a ir con otra cláusula o otro segmento de la cláusula where. Encontrar registros donde el valor esté entre dos valores. Y para esto voy a ocupar el sales order detail, que son todas mis órdenes de venta, el detalle. Y mi campo por el cual voy a filtrar mi columna va a ser el unit price. Entonces muéstrame registros donde solo tenga entre 500 y 600 dólares. Voy a ejecutar, selecciono y entonces de mis 121.317 registros vas a mostrar únicamente 1964 porque es el unit price, es el único que se cumple. Obviamente si reduzco a 550 probablemente se reduce también mi data. Bueno, voy a reducir un poquito más a 510 para que tenga menos data. Bueno, no hay tanto, 520 y yo puedo jugar con estos valores. No hay, entonces yo creo que 540. Voy a ejecutar y bueno, por lo regular son unit price parecidos. Puedo ver que 539 es el que prevalece, si no es que son todos. Muy bien, ahí está ese apartado, el de between. También pueden repasar en los videos que ya estuvimos viendo. Otra sección es encontrar registros con multiple joints, es decir, con donde tenemos muchísimos joints. Aquí voy a reducir un poquito para que ustedes puedan visualizar de manera detallada qué es lo que estoy haciendo aquí. Lo que estoy haciendo es que voy a ir a obtener mi tabla de Sales Order Header. Lo voy a unir con Sales Territory, con Person, Country, Region y contra Purchasing Ship Method. Lo voy a unir también, todo esto ya lo vimos, la manera de hacer el inner. Y lo que yo aquí estoy haciendo es que estoy seleccionando unos campos de diferentes tablas, porque así me lo solicitaron, probablemente es algún reporte. Y estoy jugando con muchísimas condiciones en mi cláusula where. Por ejemplo, aquí voy a obtener registros donde el shipped rate sea mayor a 1.49 y además el country region sea CA y aparte el total due esté entre $1,000 y $5,000 y aparte el order date se haya creado a partir que sea mayor o igual al 1 de enero del 2014. Todos estos registros, veamos qué sucede. Entonces y aparte los estoy ordenando por country region. Voy a seleccionar todo mi query, que obviamente está muy amplio y va a tardar un poquito más. ¿Por qué? Porque está evaluando todo lo de mi cláusula where. Y me está obteniendo 48 y vamos a validar muy rápidamente. Ok, el ship rate es mayor o igual a 1.49, al parecer sí. El country region code es igual a Canadá, sí, lo estaba filtrando correctamente. El total due está entre $1,000 y $5,000, efectivamente, y las order date
únicamente a partir del 2014. Me lo está haciendo muy bien. Pero ahora también me dicen, ok, sí quiero esta información, pero además quiero que también se cumplan estas condiciones. Bueno, no se cumplen estas, entonces deberían cumplirse que sean de Estados Unidos, el Region Code, y el Territory que sea entre 4 y 5. Ok, nos estaba mostrando 24 registros. Si yo le agrego el OR, seguramente va a contemplar más registros. Vamos a ejecutarlo y efectivamente son 5,456 que agregó gracias a este OR. Muy bien, como podemos ver aquí está más complicado, bueno, tiene un poquito más de complejidad porque además estamos agregando paréntesis. Paréntesis es cuando pues agrupamos o queremos que se cumplan todas estas condiciones y aquí por ejemplo el OR que se cumplan todas estas. Es decir, se va a cumplir esto o esto. Todas estas se deben cumplir para que pueda mostrar el registro o todas estas, ¿vale? En conjunto. Si yo dejara una aquí afuera sin paréntesis, pues entonces va a evaluar esto o esto. O si le pongo un AND, es decir, se debe cumplir esta o esta y además se debe cumplir esta última. Muy bien, bueno, lo del US lo vamos a validar prácticamente. Es muy rápido porque le estoy colocando un order byte. Entonces van a venir hasta el final US. Ahí están todas las de US. Y donde el Territory ID, donde está el Territory ID, no sean ni 4 ni 3. Es decir, solo me está mostrando 1, 5, 2, excepto 4 y 3. Perfecto. Esta restricción no la tiene para los que sean de Canadá, que son las primeras condiciones. Por ejemplo, aquí seguramente si va a venir, si es que se cumplen, algún Territory ID que sea 4 y 1. Perfecto, pues ahí está con múltiples tablas, con múltiples joins. Perfecto. Y por último, tenemos filtrar registros. Bueno, no por último, porque todavía falta el update y el delete. Este es el penúltimo ejemplo donde voy a filtrar datos usando una condición. Para eso yo aquí quiero darles un tip o lo que yo hago o lo que yo utilizo a mí me sirve. Por ejemplo, aquí voy a ocupar mi tabla de productos. Ok, para eso voy a como tal a ejecutarlo así. Y entonces de este producto, por ejemplo, aquí me está faltando, voy a darle una coma, un asterisco solo para ver rápidamente todos mis datos. Por ejemplo, voy a darle el name. Entonces probablemente me sirva el product ID o solo como referencia y el name. Ahí me lo está detectando como azul. Cuando me lo detecta como azul es porque es una palabra reservada. Entonces ocupo los corchetes. Voy a colocarlo esto al inicio. Voy a darle mayor estructura al query porque recuerden que entre más grande se haga, pues la lectura va a ser un poco más compleja. Entonces ahí está. Y listo, mis comas. Voy a ejecutarlo y para eso aquí estoy diciendo que aquí está mi producto, el nombre de mi producto. Y aquí imagínense que producción o el encargado de los productos me está diciendo que aumentó el precio del producto un 10%. Entonces, ¿cuál es mi precio actual? Yo le estoy poniendo all price porque es el precio que voy a actualizar. Entonces me dice que este producto, obviamente solo se van a actualizar los productos donde el product number, aquí voy a agregarlo únicamente para referencia, product number, así se llama, product number, para ver si se cumplen pues mis condiciones, ¿verdad? Voy a seleccionarlo. Y aquí me dice que solo vas a actualizar todos aquellos que inicien con BK y un guión. Entonces me lo está filtrando correctamente. Son 97 productos que van a sufrir cambio en precio. Entonces lo que hago yo primero es hacer mi select normal. ¿Para qué? Para que no haga afectaciones y no tenga que hacer algún restore de datos o afectación sobre todo. Entonces mi precio actual es de 3,578 dólares, pero como va a haber un incremento, entonces hago esta formulita. A la lista de precio vas a hacerle una suma de ¿qué? De la lista de precio por el punto 10. Entonces a todo esto, que es el incremento que tuvo este producto, vas a aumentárselo a la lista de precio. Entonces vamos a ver si eso es verdad. Entonces voy a abrir la calculadora
Entonces voy a hacer mi operación. Son $3,578 por .010. Entonces el incremento es de $35. Entonces estos 35 se los debo incrementar a 3,578.27 y el precio nuevo o actualizar son 3,614.05, bueno, y las décimas, ¿no? Entonces ya que tengo aquí y estoy correcto con mi query, entonces ahora sí voy a aplicar el update. Entonces vamos a ocupar update. ¿Qué tabla es la que voy a afectar? Voy a colocarle esto y le voy a dar un set que es para alterar. ¿Qué precio voy a alterar o qué campo voy a alterar? El list price. Y entonces como yo ya tengo mi fórmula aquí preparada sin el as, la voy a copiar y le voy a dar el mismo where. Ok, entonces ya no hago tanta fórmula aquí porque yo ya lo tengo en este select. Entonces veamos qué sucede. Le voy a dar, voy a copiar solamente este registro únicamente para que lo tengamos pues de prueba para ver si se actualiza correctamente. Entonces voy a ejecutar, aquí estoy ejecutando el update con mi cláusula where. Entonces se deben actualizar 97. Cuando ejecute me debe decir ok, 97 registros afectados. Voy a seleccionar y entonces mi old price pues ya no es de 3,578, ahora es de 3,614. Muy bien, entonces ya se actualizó. Aquí ya no necesito hacer mi fórmula, ¿verdad? Y aquí yo ya le podría decir, ok, ya todos esos productos ya tienen un nuevo precio, ya tiene afectado su nuevo precio con el 10%. Muy bien, ahora vamos a ir con pues registros, filtrando registros y eliminándolo al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a seleccionar una tabla, select asterisco from. Para eso voy a tomar, ¿qué les parece? El currency. Vamos a ver las monedas y veamos que no esté haciendo pues algo, que no haya alguna referencia a alguna tabla, ¿no? Algún registro, porque si no, no me va a dejar eliminar. Entonces voy a darle un where y voy a eliminar probablemente esta moneda, estas dos monedas. Espero yo que no las estemos ocupando o hagamos referencia. Currency code in y voy a filtrar esas dos monedas. Entonces cuando filtro como un listado pues es recomendable cuando es string, o bueno, no recomendable, sino va a ser obligatorio ponerle la comilla simple. Selecciono y entonces yo siempre me cercioro de cuántos registros es lo que voy a eliminar y qué es lo que voy a eliminar para que no cometa errores. Entonces ahora sí voy a darle delete from, selecciono prácticamente todo esto y dice ok, vas a eliminar de esta tabla todos los registros que tengan AED y AFA. Voy a eliminarlo y entonces solo me debe decir dos registros. Y sé que hay conflictos porque ya hacen referencia a alguna moneda. Entonces no podría eliminar esas monedas porque ya hay registros que hacen alguna referencia. Yo voy a buscar otra, espero que esta sí no mantenga relación con algún otro registro. Voy a ejecutar y voy a cambiar esos valores, ¿no? Voy a eliminarlo. Ok, hay dependencia. Entonces, probablemente vamos a intentarlo con esta, únicamente con SAR. Ok, sí hay mucha dependencia. Entonces, sí hay registros que tengan esa dependencia. Entonces, no lo podríamos hacer. Muy bien, entonces, si no lo podemos hacer porque ya hay registros que dependan, estas tablitas que ya generamos anteriormente, únicamente para pues algún otro video, estas seguramente no tienen relación. Voy a seleccionar, ok, entonces pasa lo mismo. Entonces where, voy a eliminar todos aquellos cursos donde el course name sea igual a SQL Server, ¿no? En este caso es muy sencillo, entonces me va a eliminar dos. Ya que estoy seguro, vuelvo a hacer ese delete, no me dejó en el otro, necesitaría buscar el registro y bueno, hacer todo el tracking. Y por lo regular no se elimina información que está relacionada. Entonces copio el from, voy a eliminarlo con mi cláusula where y entonces me dice dos registros eliminados. Voy a seleccionar otra vez course y ya no tengo nada que tenga relacionado a SQL Server.
Voy a seleccionar todo y efectivamente solo tengo el curso de Arduino y de AppSheet. Ok, yo les voy a dejar más un link ahí en la descripción del video por si quieren repasar este tema en específico y otra documentación que les pueda servir. Ok, mis binarios, espero que les haya gustado y los veo en la siguiente. No se te olvide suscribirte. Bye bye.